Hola, bienvenidos a mi aula. Continuamos con nuestro trabajo en química. Nuestro tema hoy será fórmula mínima o fórmula empírica de un compuesto. ¿Qué es eso de la fórmula mínima? Es aquella fórmula que nos indica la cantidad relativa de átomos de cada uno de los elementos que constituyen un compuesto o sustancia. Esa cantidad relativa se da en los números enteros más pequeños posibles. ¿Por qué se habla de cantidad relativa? Por ejemplo, podríamos decir que la fórmula mínima de un compuesto es CH, ¿sí? Esto nos indica que tiene un átomo de carbono por cada átomo de hidrógeno. También podríamos decir que es la relación que hay entre la cantidad de átomos de los elementos que constituyen el elemento. Entonces, por ejemplo, la relación aquí entre carbono e hidrógeno es por cada átomo de carbono hay un átomo de hidrógeno. Esa sería la fórmula mínima. Porque ¿cuál podría ser la fórmula de ese compuesto? Podría ser C2H2. Aquí también están en una relación 1 a 1. Por cada átomo de carbono hay un átomo de hidrógeno. Este compuesto sí es una fórmula de un compuesto orgánico que se llama el etino. O también podría ser la fórmula mínima correspondiente al C6H6. Por cada átomo de carbono hay un átomo de hidrógeno. La fórmula mínima me indica la cantidad relativa de átomos de cada uno de los elementos y es el número o los números más pequeños posibles como números enteros. Los más pequeños posibles sería, si simplificamos aquí por 2 sería el 1, si simplificamos por 6 sería un átomo de carbono por cada átomo de hidrógeno. Esta sería la fórmula mínima. Más adelante, dándonos la masa molecular de ese compuesto, podríamos determinar lo que llamaremos en un video posterior la fórmula molecular. Entonces por eso se nos habla de fórmula mínima, porque nos da la cantidad relativa de átomos o la relación entre los átomos de cada uno de los elementos que constituyen un compuesto. Eso es lo que es la fórmula mínima. Vamos a ver unos ejercicios de cómo se determina la fórmula mínima de un compuesto. Entonces dice, allá la fórmula mínima del compuesto que está formado por 26.08% de carbono, 4,35% de hidrógeno y 69,57% de oxígeno. Primero que todo, muy importante mirar cuando vamos a realizar un ejercicio de esto, de que esta suma de estos porcentajes nos dé 100% o nos dé muy cerca al 100%, y nos dé 99.99 o 100.01, ¿cierto? Yo ya hice esta suma y nos da 100%. ¿Por qué? Porque si no está dando el 100% o muy cercano al 100%, seguramente la fórmula que vamos a obtener no nos va a dar la fórmula que necesitamos obtener. Entonces dice, allá la fórmula mínima del compuesto formado por, entonces dice carbono, hidrógeno y oxígeno y nos dan esos porcentajes. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Primero debemos tomar 100 gramos de sustancia, ¿sí? Vamos a suponer siempre que vamos a calcular en base a 100 gramos de sustancia. Eso se llama una base de cálculo. ¿Por qué 100 gramos? Porque es muy fácil convertir estos porcentajes en gramos. Yo puedo tomar 1 gramo, 10 gramos, 20 gramos, los que quiera, pero se nos va a hacer más difícil convertir esos porcentajes a gramos. Si tengo 100 gramos, sé que el 26.08% de carbono son lo mismo que 26 gramos de carbono. Entonces tomamos 100 gramos de sustancia. En esos 100 gramos hay gramos de carbono. ¿Cuántos gramos de carbono hay? Hay 26,08 gramos, ¿sí? ¿Qué más hay? Hay gramos de hidrógeno. Hay 4,35 gramos, ¿sí? Y de oxígeno hay 69,57 gramos, ¿sí? Esos porcentajes me queda más fácil convertirlos en gramos y tomo 100 gramos como base de cálculo. ¿Qué es lo segundo que vamos a hacer? Vamos a convertir los gramos a mol, ¿cierto? Los gramos de cada uno de estos elementos que conforman esa sustancia los vamos a convertir a mol. Como ya vimos en el video que les dejamos, en el video que acá en el canal vimos cómo se convierte en gramos a moles. Entonces digamos mol de carbono. El mol de carbono serían 26,08 gramos por 12 gramos que equivalen a 1 mol. ¿De dónde salen esos 12 gramos? Recuerde, el peso atómico del carbono en la tabla periódica es 12 gramos. Entonces vamos a decir 26.08 dividido 12
Eso nos da 2,173. Aquí es bueno trabajar hasta con 3 decimales, ¿cierto? 2,173 mol. Esas son las mol que hay de carbono. Cancelo gramos y gramos. Ahora hallamos las mol de hidrógeno. ¿Cómo hallamos las mol de hidrógeno? Entonces decimos mol de hidrógeno es igual a 4,35 gramos por 1 gramo, que equivalen a 1 mol. Cancelo gramos y gramos, lo que quiere decir que hay 4,35 mol de hidrógeno, ¿sí? Y por último hallamos las mol de oxígeno y nos dice que es 69,57 gramos por 16 gramos, que equivalen a 1 mol. Recuerde que 16 gramos es el peso atómico del hidrógeno y esto nos da 4,348 mol de oxígeno, ¿sí? Mire, ya tenemos la relación de moles de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Como nos dio números enteros, ¿qué es lo próximo que hacemos? Dividimos por el menor número obtenido. ¿Y qué quiere decir eso? Que el menor número obtenido entre estos tres es 2,173. Cada uno de estos lo voy a dividir por 2,173. Entonces nos quedaría que de carbono tengo 2,173 mol dividido 2,173 mol. Cancelo mol y me queda 1. Lo mismo hacemos con el hidrógeno. Digo que hidrógeno es igual a 4,35 mol dividido por este mismo número, 2,173 mol. Cancelo y cancelo, esto nos da aproximadamente 2. Y lo mismo hacemos con el hidrógeno. El oxígeno, perdón, es igual a 4,348 mol dividido 2,173 mol. Esto nos da también aproximadamente 2. Ya tengo números enteros. ¿Qué quiere decir? Que ese compuesto está formado por un átomo de carbono, 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Lo que quiere decir que la fórmula mínima de este compuesto, fórmula mínima, es igual a un átomo de carbono. Recuerden que cuando es 1 no se coloca, 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Esa sería la fórmula mínima de este compuesto, que está formado por el 26,08% de carbono, 4,35% de oxígeno y 69,57% de oxígeno y 4,35% de hidrógeno. Esta sería la respuesta o la fórmula mínima de ese compuesto que tiene esos porcentajes. ¿Sí? Vamos a ver un segundo ejemplo sobre fórmula mínima. Nos dice: hallar la fórmula mínima del compuesto formado por 26,5% de potasio, 35,4% de cromo y 38,1% de oxígeno. Si sumamos estos tres valores nos va a dar exactamente el 100%. ¿Sí? Entonces recordemos los pasos, o vamos a hacer ya los pasos. Lo primero es 100 gramos de sustancia. Recuerde, siempre trabajamos en base a 100 gramos del compuesto o de la sustancia a la cual le vamos a hallar la fórmula mínima. Siempre tomamos 100 gramos como base de cálculo. ¿Qué quiere decir esto? Que de potasio hay 26,5 gramos. En 100 gramos el 26,5% es 26,5 gramos. Gramos de cromo sería igual a
35,4 gramos. Y gramos de oxígeno sería igual a 38,1 gramos. Listo. Vamos a convertir esos gramos a moles. Moles de cada elemento. Moles de cada elemento. ¿Cómo hallamos esas moles? Por ejemplo, las mol de potasio sería igual 26,5 gramos por el potasio tiene un peso atómico de 39,1 gramos, que es una mol. Ese es el peso atómico del potasio. Cancelo gramos y cancelo gramos. Vamos a dividir 26,5 dividido 39,1, que es el peso atómico del potasio. Nos da 0,678. ¿Sí? Estos son mol. Ahora, mol de cromo es igual a ¿cuánto? 35,4 gramos por 52 gramos, que equivalen a una mol. Ese es el peso atómico del cromo. 35,4 dividido 52. Eso nos da 0,68 mol. Y mol de oxígeno es igual a 38,1 gramos por 16 gramos, que es un mol. Cancelo gramos y gramos, igual acabaría de haber cancelado gramos y gramos, nos queda 38,1 dividido 16, que es el peso atómico del oxígeno. Nos da 2,381 mol. Recuerden que aquí les decía que debemos de trabajar mínimo con 3 cifras decimales para que dé más exacto. Observemos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir por el menor entre ellos tres. El menor sería 0,678, ¿cierto? Entonces digo que de potasio tengo 0,678 mol sobre 0,678 mol. Esto nos da, cancelo mol y mol, nos da 1. Ahora digo que de cromo es igual 0,68 mol dividido 0,678. Ojo que todos los tengo que dividir por el mismo número para que se me conserve la relación. Aquí también nos da aproximadamente 1. Ahora oxígeno es igual a 2,381 mol dividido 0,678 mol. ¿Sí? Cancelo mol y mol, esto nos da aproximadamente 3,5. ¿Sí? Observemos, ya tenemos que hay un átomo de potasio, un átomo de cromo y 3,5 átomos de oxígeno. Pero ojo que la fórmula nos dice que deben ser números enteros lo más pequeños posible. 3,5 no es un número entero. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar cada uno de estos números por un número que al menos me convierta en un entero. Cuando termina en 0,5, como en este caso, pues es muy fácil, multiplico por 2 para convertirlo en un entero. Hay claves, puede terminar en 0,33, entonces según lo que uno tenga, uno puede multiplicarlo por 3 para llevarlo a 1 o por 6, ¿cierto? En este caso vamos a multiplicarlos todos por 2, entonces multiplico este por 2, este por 2 y este lo multiplico por 2. Para convertirlos en números enteros. Ojo que todos los tengo que multiplicar por el mismo número para que se me conserve la relación. Entonces, al multiplicar por 2 me queda que de potasio me queda 1 por 2 es 2. De cromo también nos queda que 1 por 2 es 2. Y de oxígeno me queda que 3,5 por 2 nos daría 7. Esto ya me dan números enteros. Esta es la relación o la cantidad relativa de átomos de cada uno de estos elementos. Lo que quiere decir que la fórmula mínima de este compuesto es
K2 porque tiene 2 átomos de potasio, Cr2, 2 átomos de cromo, O7, ¿sí? Esa es la fórmula de ese compuesto que tiene esos porcentajes que nos dan allá, 26.5% de potasio, 35.4% de cromo y 38.1% de oxígeno. Esta sería la respuesta a ese compuesto, ¿sí? Ojo, deben ser números enteros lo más pequeños posible, esto no lo puedo simplificar, ¿cierto? Y tener en cuenta, si termina en un decimal, debo multiplicar por un número tal que me los convierta todos en enteros, pero todos por el mismo número. Espero que todo haya quedado muy claro. Se suscriban a mi canal y me sigan en Facebook como Profe Jorge Valencia. Muchas gracias.